por acá muy juiciosa. Muchachos, avanzando con la mochila tradicional. Bueno, yo les dejé la tarea en la vuelta 11 para tejer 6 puntos bajos cafés, un aumento. Ahí terminé. Lo dejé hasta ahí porque hasta ahí me dio el aumento. 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento. Y la mayoría de veces que pues tengo alumnas, siempre tengo alumnas nuevas y digamos que la duda más frecuente de esas alumnas nuevas es esto. Profe, me sobraron 2 puntos. No, 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 chicas, no le sobraron 2 puntos. Termine con esos 2 punticos. ¿Qué es lo que pasa? Uno con estos patrones a veces es muy preciso, en otras ocasiones no tanto. Entonces, ¿qué hago yo acá? Me quedaron 2 puntos después del aumento para poder cerrar la vuelta. O sea, para eso me quedaron esos 2 puntos. Yo simplemente hago los 2 puntos bajos. No importa que el aumento quede acá, pero sí necesito que la vuelta quede terminada y la única forma que quede terminada es donde termina, que en este caso es ahí, llegando allá. ¿Listo? Vamos a seguir con este fondo. Ya voy a dar una vuelta totalmente beige. Chicas, yo no les puedo adelantar mucho. Prefiero tejer acá con ustedes porque tengo muchas chicas empezando de ceros. Tengan paciencia, muchachas, no se me preocupen, que vamos avanzando. Esto es una terapia que una vuelta a diario es mejor que no hacer absolutamente nada. Entonces, no, como terapia, paciencia. Vamos, mis niñas, la vuelta 10. En mi caso, como yo tejí acá 6 puntos bajos, un aumento, creo yo que en la vuelta que sigue todavía está perfectamente plano. Voy a tejer 8 puntos bajos, un aumento. Yo siento que está bien así. Los puntos, bueno, los aumentos se deben distribuir. Hola, Daiger, bienvenida. El Widis, perdón que no las lea bien, muchachas. Daiver. El Widis, Gladys Hiraldo, Leslie, profe, ¿dónde veo los colores? Los colores de esta mochila son estos tres, nada más. Estos tres. El fondo no lleva el color. Este color lo puede cambiar por el que quiera porque en el cuerpo lleva muy poquito. Luz Miriam, buenas noches, bienvenidas mis niñas, ¿cómo están todas? Andrea, Víctor, Norma, bienvenidas, ¿cómo van? Entonces, chicas, los aumentos se hacen, en mi caso, según como vea el fondo. Si yo veo que el fondo va aflojando un poco, entonces quiere decir que los aumentos están muy cerca, necesito hacerlos más separados. Si el tejido antes se está tensionando, él empieza a tensionarse en los bordes de una forma que se nota fácilmente, entonces quiere decir que los aumentos están muy separados, debo de hacerlos más juntos. En el caso mío está perfecto, ni está tensionado ni está flojo, entonces voy a hacer los aumentos, 8 puntos bajos, un aumento, para que ni se ponga flojo el tejido ni se tensione demasiado. ¿Listo? Y dependiendo de cuántos puntos me quede, ya decido cuántos petalitos, cuántas partecitas de estas vamos a sacar. Chicos, esto es muy de tener, digamos, como el conocimiento de saber que esto se puede variar. Yo no tengo que sacar siempre esta cantidad de pétalos o tampoco tengo que sacar la cantidad de puntos que lleva cada pétalo. Puedo sacar la misma cantidad de puntos más pequeños. O sea, no tiene que ser obligación de que sea exactamente igual o perfectamente igual. No, chicos, esto tiene muchas variantes. Empezamos la vuelta 10 y decimos que vamos a tejer. Como yo recién hice acá un aumento, entonces sí voy a tejer 8 puntos bajos, hueso, un aumento, hueso. ¿Listo? Esta secuencia la voy a repetir hasta que termine la vuelta. El tejido guayú es algo tan sencillo en mi caso de ver, porque usted puede jugar con él como quiera, o sea, usted puede hacer las variantes que quiera. Si usted tiene alguna dificultad de que el fondo se cierra, usted sencillamente puede hacer más aumentos y ya. Lo único es que el fondo pues va a tener la cantidad de puntos más rápido. Ah, bueno, muchachos, vean, para que los aumentos no me queden prácticamente en el mismo lugar, yo lo que puedo hacer acá es que puedo tejer 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento para empezar, para que los puntos no me queden exactamente encima, para que los puntos me empiecen a quedar distribuidos. Entonces empecé 1, 2, 3 puntos bajos color hueso, 3 puntos bajos color hueso, un aumento color hueso y ahora sí empiezo
8 puntos bajos, hueso, un aumento color hueso. Así de sencillo, muchachas, solamente para que estos aumentos queden distribuidos. 1, 2, 3, un aumento. Ahora sí voy a empezar. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y un aumento. De esta forma no me quedan los aumentos encima uno del otro, sino que me empiezan a quedar distribuidos. Nuevamente, 8 aumentos, 8 puntos, perdón, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente el aumento. Listo, muchachos. Reviso cómo está mi tejido para saber qué tengo que ajustar. En mi caso no, solamente un poquitico el café. Y sí, lo reviso y está perfecto. No está muy tensionado, tampoco está flojo, está perfecto. En la otra vuelta siento que posiblemente tenga que hacer los aumentos un poco más seguidos. Son cosas que, chicos, la práctica, o sea, tengan paciencia. No lo vean como que, ay, esa señora todo lo dice que es fácil. No, tengan un poco de paciencia, confíen en ustedes y se van a dar cuenta que sí es fácil, solamente es de mirar. Yo, por ejemplo, ahí vea, sí, lo veo bien. En esta vuelta puedo darme el lujo de decir 8 puntos bajos un aumento. Posiblemente en la otra algo me toque cambiarle, hacerle más cerca los aumentos. Pero yo miro mi tejido. Chicos, no tejan como si fueran por un carretera y necesitaran llegar ya al sitio. Ay, vea, les voy a contar un poco. Yo tengo alumnas que llegan acá y se sientan a tejer y si tejen de 9 a 12 del día, muchachas, ellas nunca colocan el tejido, nunca lo miran. Yo tengo una cuestión, les voy a contar, perdón, yo sé que las que entran acá entran a tomar clases rápidas, pero vea, yo estoy tejiendo y yo agarro la mochila y yo la miro. Hago una vuelta y yo la miro. Ay, sí, está linda. Y yo la miro, yo la peino, sí, sí me está quedando bonita, está pareja, no tiene cintura. Ah, no, sí, me está quedando bien. Eso lo hago yo muy seguido, no solo en los en vivos, en cualquier momento lo hago. De mirarla, observe su trabajo. Vea, no menciono porque no se trata de eso, pero sí tengo chicas que se sientan ahí frente a mí y tejen y tejen y tejen y tejen, y tejen, y yo ya reviso si va bien. Ah, no, sí, yo voy bien, yo voy bien. Yo digo, no, tome su tejido, mírelo, échele un cariñito, mire a ver cómo va, mire si no se saltó ningún punto. Este tipo de cosas. Esto es de mucho amor, chicas. El tejido y cualquier cosa que usted haga como arte es mucho amor, es dedicación y mucho amor. No es como hacerlo por salir del paso, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, sí, chicas, yo soy de las personas que yo reviso. Si, por ejemplo, yo lo veo que se tensiona mucho, entonces lo que hago es más aumentos. Ahí está soportando apenitas. En el momento, en la otra vuelta, sí tengo que hacer los aumentos más seguidos porque ahí está apenas soportando. Ahí está apenas soportando las vueltas que le estoy dando. Rosemary, buenas noches. Hortensia, buenas noches. Kelly Villa, bienvenida. Nelly, ¿cómo estás? Chicas, esta mochila la empezamos el viernes. Busquen el video en vivos. Hola, Leonor González, bienvenida. Rosa de Lima. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Ese es el símbolo de la organización. Ay, mira, Fernando, lo que nos está enseñando, qué genial. María García, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora María García? Bienvenida. María García, gracias. Amén, amén, amén. Lucho, bienvenida. Ana Eugenia Rosa de Lima, desde la primera vez que la vi. Ay, tan bella la señora Rosa de Lima, tiene siempre palabras lindas. Bueno, es que es una señora muy cariñosa, muy hermosa de México. Gracias, Yanú, bienvenida. ¿Qué dice ahí? Tara, bienvenida. Ay, muchachos, bienvenidos. Gracias. Buenas noches, Flor, bienvenida.
Bienvenidos, muchachos. Seguimos tejiendo. Recuerden, 8 puntos bajos, un aumento. Así estamos tejiendo. Y revisar siempre, muchachos, que nos quede lindo. Yo soy muy detallista con este tipo de cosas porque a mí me parece que es mejor revisar a tiempo por si uno necesita corregir algo, corregirlo a tiempo, no cuando lleve 2, 3 vueltas y más en proyectos como de mochilas que ustedes saben que normalmente tiene 240 puntos alrededor. Es mucho trabajo como para tener que desbaratar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aumento. Mire. Ahí ya tejí un poquitico, entonces ya puedo mirarlo, si tiene un hilito por ahí que se vea, qué cosa que no, pero sí aprovecho a revisarle una miradita, a ver, no, está perfecto, pero sí se tensionó, sí tengo que hacer un poco más de aumento en la otra vuelta. Islena Peñafiel, buenas noches, ¿cómo está? Yanu, bienvenida. Yo tengo que ir a su casa porque tengo que llevar la mochila del Dorado para que la vea. Ay, Yanu, sí, tienes que traerla para checarla. Ay, sí, Yanu, qué rico. Si la hizo diferente, sí, sí quiero aprovechar y grabar video. Nada, Yanu, usted sabe que acá estamos, somos materia disponible para cuando necesiten. Horarios de atención, muchachas, de 9 de la mañana a 12 del día. En la tarde, de 1 a 5 de la tarde. Yo trabajo hasta las 5 atendiendo las alumnas presencial porque a las 5 en punto empiezo los talleres. Estoy dando, bueno, hoy no recuerdo si alcancé a dar los 9 talleres o solo 7. Yo hago muchos talleres diarios, chicas, porque la mayoría de muchachas y de compañeritas que entran a los grupos necesitan aprender vuelta a vuelta. Entonces, en cada clase no se da sino 1, 2, 3 vueltas, entonces sí toca paso a paso. No puedo decir avancemos o dejarles tareas largas porque la mayoría de los grupos se hicieron pensando en eso, en personas que empezaron de cero y necesitan explicación desde cero, desde lo más básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento. Entonces, como son talleres donde yo en media hora explico 1, 2 vueltas, aclaro dudas, pues puedo tener varios talleres para de las 5 de la tarde a las 9 y media de la noche que termino los talleres, pues obviamente alcanzo a dar mucha información y avanzar muchos proyectos. Cristina, bienvenida. María García, buenas noches. Gracias, señora María, tan bella. Marta Cecilia, bienvenida. Michelle, ¿cómo estás, Michelle? Ese milagro. Nancy Silva, bienvenida. Michelle, ¿cómo estás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Chicos, otra cosa que es muy importante, por ejemplo, acá donde yo voy a empezar un diseño nuevo, que acabo de dar 2 vueltas de un solo color, tengo que contar puntos. Yo sé que no es que sea difícil, pero sí les da perecita. La mayoría de personas me dice, profe, si yo no tengo que contar puntos, ¿cómo puedo distribuirlos? Muchachas, es más preciso contarlos. Es más fácil si usted cuenta los puntos porque usted va a la fija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Miren, acá no alcanzo a hacer otros 8 y el aumento. ¿Qué hago yo? Simplemente terminar los puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí. Yo no puedo pretender hacer un aumento porque me quedaron 6. Prefiero terminar la vuelta y dejarla así. Nada más, nada más. Mire, reviso antes de continuar, chicos, tengan paciencia. Esto no es el que más corra, no es el que te llegue primero. No, 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 no tiene nada que ver. Acá vamos a contar. ¿Para qué? Para yo saber cómo va a distribuir esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 pétalos. Vamos a ver cuántos me alcanzan. No tiene que ser preciso los 7.
Señora Elizabeth, buenas, ¿cómo está? Señora Elizabeth, a mí se me olvidó responderle a usted por WhatsApp que el fondo está bien como lo hizo. Al usted hacerle un cuadrito más o un triángulo más, ahí solucionó el problema y ya no se le va a cerrar más. Así, señora Elizabeth, que sí puede continuar. De hecho, hoy dejé en visto a varias personas, la señora Islena, Kevin, tengo muchos que responder, será ahorita que termine acá, pero sí, chicos, hay días que no alcanzo a responder a tantas personas. De verdad, días como hoy, no sé, pueden llegar, yo creo que fácilmente entre 200, 500 mensajes. Ahí me disculpan ustedes. Que la profe es única, no hay ninguna gracia, es tan bella. Ay, eso es porque ustedes me quieren mucho, chicas. Nora, bienvenida, ¿cómo estás? Mónica, bienvenida. Hola, profe, ¿cómo? Por favor, no sé qué pasó, me eliminaron del taller de madres. Señora Nora, se eliminó el grupo. O sea, no eliminamos a nadie, eliminamos el grupo porque es que ese grupo, ese perfil de WhatsApp o ese grupo de WhatsApp lo necesitamos para agregar a otra persona. Entonces, no, se eliminó el grupo, ya, listo. Son grupos que llevan 1 año, 2 años o más de WhatsApp. Entonces, ¿qué hago yo? Reutilizarlos porque en este momento tengo 20 grupos de WhatsApp, muchachas, y no puedo crear más. Prefiero ir sacando las personas de esos grupos antiguos que llevan 1, 2, 3 años y más, dejarlo vacío y cambiarle el nombre, pues la idea, que en este caso si ya es un grupo que lleva mucho tiempo, ya vale la pena convertirlo en un grupo actualizado. Por ejemplo, yo empecé hoy monederos. Tengo un grupo de monederos de triángulos, tengo un grupo de monederos redondos. En el momento que se acabe ese taller, posiblemente lo dejo 1 o 2 meses y lo mismo. Vamos a vaciar el grupo e integramos a nuevas personas para nuevas clases. En Facebook queda todo grabado y guardado. Ahí no se va a sacar a nadie de los grupos de Facebook. O sea, ustedes pueden ver las clases las veces que quieran, pero WhatsApp sí lo necesito desocupado, chicas. De verdad, es increíble. Los grupos ocupan mucho espacio y yo tengo 20 grupos, así que, ahí sí me disculpan, pero por ejemplo, ese grupo tiene por lo menos 3, 4 años. O sea, ya qué necesidad grupo de WhatsApp cuando no está activo, cuando las personas no han tejido una, han tejido 2 o 3 mochilas de madres. Entonces, por ese lado, no se eliminó usted, eliminamos fue el grupo. Bueno, muchachas, terminé y voy a contar. 91 puntos, muchachas. Hasta la vuelta 8 dice que tengo 91 puntos. ¿Listo? Tejiendo como les acabo de explicar. Sí, hijo, allá detrás está la mariposa de ese. Tejiendo 8 puntos bajos, un aumento. Así, terminando hasta ahí, tengo 91 puntos. Y quiero sacar 7 bracitos, que en este caso hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alexa, 91 dividido 7. 91 entre 7 es igual a 13. Dice que es igual a 13. ¿Ve? Qué curioso. Dice que es igual a 13. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfectamente tengo 13 puntos. 13 puntos tengo, muchachos. ¿Sí ven? Entonces voy a hacer una cosa, para mí, en mi caso, va a ser muy práctico. Voy a hacer un aumento acá y un aumento acá. ¿Listo? Alexa me dice a mí que 13, o sea que me va a quedar de 14 puntos. Empecemos de una vez. Vamos a empezar con el aumento. Tan sencillo como eso. Van a quedar de 14. Aclaro eso. Ah, no, sí queda 13, perdón. No.
queda de 13. ¿Por qué? Mejor dicho, empecemos y les explico por qué me va a quedar de 13. Y voy a hacer aumento ahí. Miren, voy a empezar con un aumento café. Un aumento café. Dice que esta es la vuelta 11. Un aumento café. Y para que me quede de 13 puntos, voy a tejer acá 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 voy a hacer un aumento. Miren, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si yo cuento, tengo 13 puntos porque hice el aumento. Si cuento los puntos que utilicé, si yo dividí, acabo de dividir 91 puntos por 7 y me dice que me da 13 puntos. Yo acabo de ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí es múltiplo de 13. Si cuento los puntos que acabo de tejer, no tengo 13, tengo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero yo tengo que jugar es con los que tengo en la vuelta 10, que tengo 91. Entonces yo tengo que tener claro que solo puedo ocupar 13 puntos de los 91 que tengo para que me salga el múltiplo. Entonces, ¿por qué utilizo 13? Porque hago el aumento café, ocupo un punto y aquí hago el aumento color hueso para que sí me quede. ¿Listo? Si no lo entienden todavía muy claro, no se preocupen, muchachos. Esto es poco a poco. Esto no es como que, sí, ya entendí, tan chévere. No pasa nada. Usted siga tejiendo, haga de cuenta que lo que yo estoy diciendo no es como tan importante que cuando usted caiga en cuenta y como que lo entienda un poquito, va a decir, ahora sí entendí. Pero es con calma, o sea, no es como que ya tengo que tener clara la idea. No. Nuevamente, esta es una secuencia que se repite. Un aumento café. Y dice que va 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento café. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento café, 5 puntos bajos hueso. Un aumento hueso y 6 puntos bajos hueso. Eso es lo que se repite, ¿listo? Tengo ya el aumento café y vuelvo a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento color hueso. Y voy a tener en cuenta que yo necesito 13 color hueso. Entonces, hago el aumento. Para no darle muchas vueltas, yo digo 1, 2, 3, 4, 5, el aumento, 6 y 7. Entonces, sé que necesito completar 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Que en sí son 6 puntos después del aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo, muchachas? Ahora sí, no más explicación y córrele porque necesitamos terminar de una vez. Esto del tejido guayú es maravillosamente entretenido porque usted tiene que tener la mente casi en blanco para no perderse. Usted tiene que contar, usted tiene que tener claro los aumentos, usted tiene que tener muy claro que debe estar pendiente que los hilos no se vean por detrás, usted tiene que tener claro que la tensión del hilo debe quedar bien, que estos hilos no se pueden perder. Entonces, digamos que usted tiene la mente muy ocupada. Para mí esto es maravilloso, porque es que yo aprendí a hablar y a tejer, pero la mayoría de personas necesitan quedarse calladitas y tienen un punto de concentración tan alto que de verdad
es maravilloso verlos cuando de verdad tienen la mente en blanco y solo están pensando en el tejido. 1, 2, 3, 4, 5 y este es mi aumento y voy a tejer 6 más. Entonces, muchachas, para mí es tan completo, es tan completa esta técnica, para mí es tan maravillosa. Ay, me encanta, me fascina, me fascina. Hice el aumento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muchachas, hay que estar pendiente de esas pequeñas cosas. A mí la parte que más me gusta de la técnica Wayuu es el cuerpo. ¿Por qué me gusta el cuerpo? Porque usted ya no hace aumentos. Entonces, usted ya no tiene que estar cuente y vuelva y cuente y vuelvo y cuente. No, ya usted hace punto sobre punto. Sí tiene que estar pendiente que los puntos den, que los puntos tengan algo. O sea, que los puntos realmente sí formen algo. Pero ya usted no tiene que estar pendiente contando tanto. El fondo, en mi caso, yo siento que me pide más concentración, pues para obviamente no ir a embarrarla, por ejemplo, en el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, el aumento 6. Entonces, ese tipo de cositas. Yo prefiero tejer el cuerpo en la mochila, pero son cositas que de todas maneras hacen parte de un mismo conjunto, muchachas. No puedo decir voy a tejer solo cuerpos porque sin fondo no hay cuerpo de mochila. 1, 2, 3, 4, 5 y este es el punto 6 y volvemos con el aumento café. Chicos, recuerden que para esta mochila hay grupo de WhatsApp, tienen que hablarme para decirles los requisitos para entrar al grupo. En el grupo de WhatsApp normalmente se les da el patrón del monederito. Si hacemos algún fajón y alguien sabe hacer el fajón paleteado, pues también se le da el PDF. Bueno, nosotros tratamos que en el grupo de WhatsApp sí o sí tengan buena recompensa los chicos que entran. 1, 2, 3, 4, 5... 6 y el aumento. Entonces, sí, muchachos, me hablan por WhatsApp. De todas maneras, yo no contesto muchos mensajes acá en YouTube, no contestaba, pero ahora que estamos haciendo en vivo, sí tengo que estar muy pendiente cuando me pidan el número de WhatsApp. De todas maneras, mientras me organizo bien para dejarles el número en algún lado todo el tiempo que estemos en los en vivos, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para que las personas cuando quieran hablarme tengan ya el contacto directo. Recuerden que yo soy Mari Toro, que estoy acá en Bogotá, en Colombia. Llevamos ya un año larguito acá en Colombia. No estábamos en Colombia, pero ya estamos en Colombia, muchachas. Ya llevamos un añito larguito y todo súper bien. Las clases presenciales, genial, chicas. En un año largo que llevamos acá, realmente esas clases presenciales ha vuelto una cosa muy loca. Casi a diario tenemos de 1 a 2 alumnas diario. Disculpe, profe, sé que ha repetido muchas veces, pero ¿de cuántos puntos es la mochila? ¿Es grande o pequeña? No, señora Leslie, ni siquiera ha dicho qué tamaño va a ser la mochila. Yo sí quiero hacer una mochila. Bienvenidos, bienvenidos, chicos. Veo que hay muchos compañeros nuevos. Compartan, compartan, muchachos. Dejen me gusta, dejen comentarios lindos, compartan. Señora Leslie, compartan, compartan en Facebook, compartan en grupos, compartan por WhatsApp, compartan por todos lados. Ya tenemos más de, creo yo que más de 400 videos, todos bien explicaditos. Y ahora que estamos en los en vivos, muchachos, genial, porque lo que ustedes pregunten o las dudas que tengan, pues va a ser mucho más fácil interactuar. Señora Leslie, no les he dicho cuántos puntos va a ser. Sí sé que es una mochila grande, no va a ser una mochila pequeña, va a ser una mochila grande, pero todavía no confirmamos si 240 puntos más o menos, no sé todavía. Pero terminando más o menos, faltando 2, 3 vueltas para terminar el fondo, sí les tengo ya ese dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. No, sí tengo que tener ese dato, muchachas, de qué tan grande va a ser, pero cuando ya tengamos el fondo para mirar el cuerpo que sí se acomode a un múltiplo coherente. ¿Por qué a un múltiplo coherente? Porque ustedes saben que el cuerpo es el que me va a dar a mí realmente el múltiplo que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar 240 puntos, si vamos a trabajar más o menos, es un patrón que ya está hecho, pero la verdad nunca nunca me dio la curiosidad de leerlo, entonces sé que es grande. Si va a ser una mochila mediana grande, no mini, no vamos a hacer mochilas mini. 1, 2, 3, 4, 5, el aumento.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ve, me faltó un punto. Dice que solo hay 12, que no hay 13. Miren, muchachas. No sé en dónde, pero me falta un punto. No pasa nada, lo voy a dejar de 12. No le voy a hacer ningún aumento. Posiblemente, hola, Seuri Adriana, buenas noches. Magda, buenas noches, bienvenida. ¿Quién me ha preguntado por ahí cosas? Tomás, Rosalba, Leslie, Hilda, Inés, Isis Morán, bienvenida, gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, chicas, por hablarme de diferentes partes del mundo. Gracias, gracias, gracias. Genial, muchachas, que estén por acá. Acá tratamos de que usted sí aprenda. O sea, no me gusta saltarme cosas, sino que sí se aprenda. Que si usted de verdad parece, que yo sé que a veces parece que le estuviera enseñando a niños pequeños, pero la idea es esa, que sea algo explicado, que sea algo que realmente sí podamos entender y que no sea como que, no, tiene que ser usted una experta para poder que siga el tutorial. No, puede ser usted una persona que nunca ha tejido y va a poder seguir el tutorial. Entonces, mi niña, les comentaba, acá no me quedaron 13, me quedaron 12 y eso que hice aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero no pasa nada. Lo dejo así. Si a usted le salen 13, genial. Yo lo dejo así porque puede pasar que a alguien también le salió 12. No nos vamos a preocupar por eso, de buscar dónde está el error. No, no, no. Vamos a dejarlo así. Vamos a empezar la siguiente vuelta. Miren, chicos, acá. Y dice que se empieza a recoger. Aquí en esta vuelta ya me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En esta vuelta me quedan 12 puntos. 12 y va un aumento. ¿Pero por qué quedan 12? Porque yo en este caso, aquí voy a empezar con un aumento de una vez, pero entonces vamos a hacer el aumento acá en este beige. ¿Listo? Es un poco complicado, muchachos. Un aumento café, 5 puntos bajos color hueso, el aumento y 6 color hueso, así quedó. En el caso de esta mochila, aquí podemos hacer, como es tutorial, yo puedo mostrarles. En el patrón va a estar muy difícil mostrarles eso. En el patrón va a tocar colocar un aumento café. Así nada más. Pero yo les voy a mostrar a ustedes que el aumento lo pueden colocar acá sobre el beige. Donde acabo de terminar con beige o con color hueso, hacemos ahí el primer café. Y tejemos acá 1, 2 y 3 color café. Así de sencillo. 3 color café. Y yo voy a hacer acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. No, al contrario. Sí, no, 9 y un aumento. Sí, chicos, ¿saben por qué toca hacer el aumento ahí? Porque en este caso no lo podemos dejar acá en toda la esquina porque empieza a notarse como una esquina rara. Entonces, vamos a tejer. Empezando acá en el último color hueso, se hizo un punto café para dejarlo como aumento. Tejimos 1, 2, 3 color café. Recuerden que esto lo hago, muchachos, solamente para empezar. Mucho cuidado. Esto lo voy a hacer para empezar y ahorita les voy a explicar qué secuencia van a llevar. Entonces, un aumento café, en mi caso, eso me toca colocar en el patrón y escribir que tejí 1, 2, 3, 2 puntos bajos cafés. 2 puntos bajos café. Listo. Y dice que voy a tejer 9 puntos bajos hueso, un aumento hueso, un punto bajo hueso. ¿Por qué, muchachos? Porque no puedo hacer el aumento en la esquina porque me empieza a formarse una esquina. Realmente eso se forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El aumento 10, 11 y 12. Me quedaron los 12 puntos que deben de quedar.
Y acá ya no voy a hacer aumento. ¿Por qué no puedo hacer aumento acá, muchachos? Porque lo hice para organizar acá un poco el diseño. Acá solamente van a quedar 4 puntos bajos café oscuros. Punto sobre punto y uno sobre color hueso. Miren, así de sencillo. Para que empiece a formarse. Flor Capacho, Alan, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, y si quedan los 13 puntos, ¿cómo se hace? El aumento café, ya lo aclaré, Flor Capacho, que de hecho yo en el patrón coloco que va es un aumento café. En el primer café, un aumento café y 2 puntos bajos cafés. Eso ya lo aclaré. En el primer punto café, acá tengo 2. Voy a mostrarles acá. En este primer punto café tendrían que hacer un aumento café. Uno café sobre café y uno sobre el beige. Ahí tendría ya los 4 puntos, los que están quedando acá. Exactamente ahí. Esas son preguntas que cuando usted esté tejiendo va a encontrarle más lógica, porque usted va a decir, ah, la profe sí tenía razón. Me quedaron los 13, entonces el aumento lo hago sobre el punto café. Y al hacer 2 puntos bajos cafés sobre ese café, me queda 1 y 2, ahí tengo los 4. Entonces, cuando lo esté tejiendo, se va a dar cuenta que sí le da con esa secuencia del patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y otra vez, aumento color hueso y un punto color hueso. Para que me quede un punto color hueso para empezar los cafés. Un café sobre hueso, los 2 cafés que ya tengo y uno sobre hueso, en total me quedan 4. Porque ya ahí no estoy haciendo aumento. Recuerden que la única parte donde hice aumento fue acá. De resto el aumento está quedando acá en el beige. Nada más. No tengo que enfocarme en repetir lo que hice para empezar. Eso lo hice para empezar, ¿para qué? Para adecuar el diseño y mejorarlo a la vista, mejorarlo en secuencia. Recuerden que yo vendo los patrones, entonces a mí me toca tomar apuntes. En este momento estoy juiciosísima tomando los apuntes para que en el momento que alguien diga, no quiero ver el tutorial, no tengo tiempo, el patrón esté escrito tal cual como lo tejí. Que no tenga ninguna duda, o sea, que usted no compre el patrón y diga, bueno, ¿y ahora qué hago? No entiendo absolutamente nada. No, que si usted sigue las instrucciones exactamente como está en el patrón, le va a salir una mochila perfectamente como esta que tenemos acá. Entonces, es eso, muchachas. No es algo tan complicado, pero sí quiero que sepan que la idea es esa, que usted empiece y usted no quiera parar de tejer. ¿Por qué? Porque entiende todo fácil, porque la explicación está clara, porque el mensaje está fácil de entender y ustedes van a poder realizar mochilas las que quieran. Y al paso que uno va aprendiendo, no solo se le aclara la mente para tejer esta, usted puede tejer la que quiera. O sea, chicos, después de que uno aprende esta técnica, no hay límite. Usted ya empieza como que a aclarársele la mente y usted ve cualquier patrón y usted dice, ah, sí, este posiblemente se teja igual que el que yo hice tal día o el que vi en tal lado. Y ya hay para arriba, no, esto no tiene límites, muchachos, de verdad. Yo amo tanto esta técnica por eso, porque no hay un punto que diga usted, ya, aquí terminé, no. Siempre es más y más y más y más diseños, más colores. Es una cosa muy, muy agradable la técnica Wayuu. Yo la verdad, no sé, yo siento que es lo que yo más amo en la vida. Tejo de todo. De hecho, tengo una alumna que está haciendo un vestido de baño muy bello, pero no, me quedo con la técnica Wayuu. Amo esto. Marianelli, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bendición, gracias Marianelli, gracias a todas muchachas. Tengo muchas compañeras maravillosas y ahora que tenemos un taller físico donde recibirlas, ya realmente son familia. Realmente vienen a tomar tinto, vienen a echar chisme, Seuri viene a traerme regalos, ay, más bella que me trae regalos. Entonces sí somos una familia hermosa. Miren chicos lo bello. Miren. Elizabeth, profe, cheque el chat. A ver, señora Elizabeth, cuénteme, ¿qué me preguntó? Dijo, señora Elizabeth, cuénteme, por acá estoy mirando, no.
No, señora Elizabeth, no tengo nada. Profe, por aquí me puede decir cuánto me vale el hilo de esta mochila. No, señora Elizabeth Uribe. Usted sabe que esos datos se dan por WhatsApp, no por este espacio. Quiero entender qué va tejiendo es en espiral. Sí, señora Corina, estamos tejiendo en espiral. No se cierran vueltas. Esa pregunta está muy buena. Sí tenía que checar. Esperen, muchachas, coloco comentarios en el otro celular, qué pena con ustedes, pero YouTube tiene la letra muy pequeñita, no sé por qué el chat de YouTube siento que es muy chiquitito, no sé si soy yo que, a ver, este será el en vivo, ¿dónde tengo yo este en vivo? Imagínense que es que la dueña del celular y del canal y preguntando dónde está el en vivo. Próximamente no es este. Este es el que estamos en vivo en este momento. ¡Ay, no! David, hijo, David, hazme un favor. No, David está ocupado, muchachas. Quiero entender. Jason, hágame un favor. Jason, hágame un favor. Pero quítele el volumen. Necesito ver eso, colóquemelo con su... Porque necesito los mensajes. Ve, ¿y quién es este que dice Edison? Diga que usted no sabe nada. ¿Y por qué, Edison, voy a decir que no sé nada si yo soy la experta en técnica guayú? Puedo saber más que usted y toda su familia junta. ¿Por qué no cierra el círculo? Porque estamos tejiendo en técnica guayú, por eso no se cierra el círculo. Alguien que me bloquea a un tal Edison, por favor, necesito alguien que me bloquee a las personas que empiecen a echar veneno, porfa. No quiero tóxicos acá. Entonces bloqueen a todas las personas que estén de mala onda. Nuevamente, 9, 1, 2, 3, 4. Todos los que estén de mala onda, bloqueenlos. No me importa si me quedo con 3 personas, pero no queremos venir acá. Gente que de verdad sume, gente que resta, se pueden ir a dormir, que ya se les está haciendo tarde. Se les está haciendo tarde para irse a dormir. Sí, por favor. Toda la gente, toda. Y los que colocan caras bravas, también bloquéemelos, por favor. No las necesitamos. La verdad, no las necesitamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el aumento. ¿Sí? ¿Sí está bloqueando a todo el mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El aumento. No, debe de haber alguna forma de bloquearlos para siempre para que no aprendan la técnica, porque si empiezan a echar veneno, quieren decir que no les interesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y personas que no les interese la técnica, que vayan a molestar el en vivo de otros. A mí no, si yo necesito es enseñar a los que no saben y quieren aprender. No, a mí me choca la gente venenosa, que no tienen con quién más desahogar si llega el en vivo de uno a quererse desahogar. Y no, muchachas, mi en vivo no es un retrete para que vengan a desahogarse en acá, no. Es para gente que sí quiera tejer. A ver, ¿quién más hay por acá? Gente que no conoce lo que se hace. No, gente que no conoce lo que hacemos y no le interesa aprender. Porque si una persona, yo por ejemplo, no soy mucho de tener tiempo de meterme a los en vivos de nadie, pero si yo paso y veo que alguien está enseñando algo que yo no sé, yo me quedo. Y si yo veo que la persona no sabe o lo está haciendo mal, igual me quedo. Y si veo que estoy aprendiendo algo, igual me quedo para aprender. Y si no me aporta y si yo digo no, lo que la persona está enseñando no es así, no sabe, no entiende, no importa. Yo, si no lo quiero ver, sigo mi camino y dejo a la persona tranquilita. ¿Por qué sigo mi camino? Porque resulta y pasa, muchachas, que si usted no tiene nada que sumarle a alguien, nada bueno que decir o hacer por alguien, siga su camino. Siga. O sea, usted siga para adelante. Usted no se quede sobrepensando si me agradó la voz, si no me gustó, si la señora habla bien, si enseña bien, enseña mal. No, a usted no le interesa eso. Usted siga para adelante. Usted haga de cuenta que nadie lo llamó ahí.
Y no tiene que echar veneno, simplemente para adelante, que es para allá, y ya, y seguir la vida como si nada. Y listo, siga con su vida, si es buena, feliz, si no es tan buena, desafortunadamente, no es culpa de nosotros. Pero sí, aquí no va a venir a nadie a decirme a mí que si yo sé o no sé cuando yo soy la experta en la técnica Guayú. Y no porque yo lo diga, porque tengo más de 20 grupos de WhatsApp, tengo muchísimos talleres privados, demasiados talleres que hice hace 5 o 6 años, aún se venden como si los hubiera hecho hace poquito. Entonces a mí nadie me va a decir si yo sé, no sé, si soy la mejor o no soy la mejor. No, 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 yo sé lo que soy. Y los grupos que tengo me lo demuestran, porque yo hago un grupo y a mí no me entran 2 personas, entra demasiada gente. Y la gente que entra siempre dice, profe, aprendí, profe, salí de la duda, profe, entendí. Ahora sí, gracias a Dios y gracias a usted que me explicó, aprendí. Entonces, no, muchachas. No estamos para que venga una persona a querernos etiquetar si soy, no soy, no. Bien pueda, vayan muchachos a dormir, cántelen, no sé, los pollitos o algo, pero sí, mándenlos a dormir. ¿Sí? ¿Me los bloqueó? Al grosero ese, patán. Uy, poco caballeroso. ¿Sí lo bloqueó? Eso, gracias. Gracias por bloquear gente que no. Miren, muchachos, acá yo de todas maneras, para terminar esta vuelta, sí o sí tengo que hacer aumento. Yo acá tengo que hacer aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mi aumento. Mi aumento. Miren, muchachos, ahí me queda un solo punto, porque de por sí yo ya tenía un solo aumento ahí. O tenía un punto menos, perdón. Tenía un punto menos. Entonces, yo no me voy a poner a hacer aumentos para llenarlo. Simplemente hice el aumento que tenía que corresponder, 9 puntos bajos, un aumento. El punto que me queda, yo no lo puedo utilizar para tejer un punto hueso nada más. ¿Qué puedo hacer yo ahí para equilibrarlo? Porque yo ya voy a empezar a hacer aumentos acá, 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 acá y acá. Solo ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Hacer lo mismo que hice en la otra vuelta. Hilo crochet. Es que necesito que me coloque el celular acá porque por eso era que no estaba respondiendo. Eso, gracias. Gracias, gracias, porque esa parte se me está dificultando. Para muestra un botón, hermoso. Gracias, gracias. El hilo que estamos utilizando es hilo crochet. Este es un hilo que si estás en Colombia es muy fácil de conseguir. Si no estás en Colombia, no es tan fácil de conseguirlo, pero puedes buscarte un hilo acrílico. Venga, le muestro uno claro, no vale la pena uno oscuro. Un hilo acrílico, mire como este. De 1 milímetro. Esto es un hilo de 1 milímetro. Yo lo trabajo doble. Normalmente el hilo viene en una sola hebra, pero nosotros lo devanamos para que quede doble. Entonces acá tengo 2 milímetros. El grosor es de 2 milímetros. Yo prefiero trabajar hilo crochet porque siento que cubre muy bien los hilos alma que llevan por dentro. Entonces, la ventaja es esa. Señora Luz Estela, estamos ubicados en Bogotá, Colombia, pero si deseas talleres, me puedes hablar por WhatsApp, que tenemos talleres virtuales maravillosos, o sea, cosas muy, muy especiales. De hecho, hoy empezamos un grupito de monederos. Solamente esta semana vamos a hacer taller de monederos triangulares y redondos. Ah, bueno, muchachas, entonces seguimos con la clase. Ya dice mi patrón que tengo vuelta 12. Voy a empezar la vuelta 13. Pero entonces, para darle armonía y que el diseño quede perfectamente bien, acá en este último punto color hueso, voy a hacer un aumento. Pero, aclaro, tiene que ir color hueso café. No puede ir solo color hueso. Elida Puertas, buenas noches, saludos desde Antioquia, mande mensajes más arriba ese hilo, rojo o naranja. No, esto es un salmón, es por la familia de salmón. No, este hilo se va a utilizar en el cuerpo. En este momento no se está utilizando porque en el diseño no va, pero sí se va a utilizar en el cuerpo. Es de la familia salmón, es un toque más bajito que el salmón normal que conocemos. Luz Estela, ya te doy mi número. Oiga, no, muchachas, yo no sé dónde tengo mi logo con el número, pero les voy a escribir mi número acá para que ustedes tengan la información. ¿Listo?
Mire, se los voy a escribir, es que no lo puedo colocar, muchachas, no saben todos los problemas que me da cuando dejo el número ahí, que lo coloco en los comentarios o algo, me da muchísimos problemas ese asunto, entonces se los voy a escribir. Estoy en Colombia, entonces ustedes colocan más 57 porque es WhatsApp, o sea, no hay otra forma, no me llamen directo al teléfono porque no es número para llamadas, sino, bueno, por WhatsApp pues obviamente sí me pueden llamar, ¿no? Es un 311 8, 9, 7, 7, 6, 8, 1. Ahí, listo. Tan sencillo como eso, chicos. ¿Ok? Sí, ya le tomaron pantallazo, ya le tomaron fotito, lo puedo quitar. Eso iba a preguntar si podía colocar el embudo del... Ah, pues yo no sé, ya no, es que como en Facebook sí tengo tantos problemas por colocar el número, yo siento que no. Yo siento que dejarlo así, de vistica y nada más. Ok, gracias. Yo tejí su bolso de Barbie, pero nieta, me gustaría... Ay, perfecto, sí. Sí, claro que sí, señora Elida, claro que sí. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer acá para acomodar los puntos? Vamos a hacer un aumento, pero acá con el color hueso y el café. Y vamos a tejer café. Aquí no voy a hacer más aumentos porque si se dan cuenta me quedaron prácticamente dos juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos cafés. 5 puntos bajos cafés. ¿Listo? 5 puntos bajos cafés y esta parte no se va a achicar más. Ya seguimos bien. Susana, buenas noches, bienvenida. Nubia, buenas noches. Y vamos a hacer los puntos sin nada de aumentos, porque ya el aumento lo voy a hacer acá. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Chicos, en este momento conté estos porque necesito que ustedes también sepan cómo quedó, pero no hay necesidad. De ahora en adelante ya no tienen que contarlo. Ya sé que tengo 10 puntos bajos color hueso y voy a tejer acá 1, 2 y en el tercer punto el aumento. Y vuelvo a tejer 3 más. 1, 2 y 3. O sea que acá me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos cafés. Y ya sigo tejiendo los puntos color hueso. No hay necesidad de contar, muchachas, porque ya lo que van a hacer ustedes es que van a terminar acá dejando un punto color hueso para empezar los cafés. Y el aumento va en el centro de los cafés. ¿Sí? Sí estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, muchachas, yo creo que les voy a dejar la tarea hasta ahí. Ya llevamos 53 minutos del en vivo. No quiero que sean videos demasiado largos, demasiado cansón. Yo creo que vamos bien, ¿cierto? No tenemos como que muchas dudas. La aguja es la 1.75. Normalmente cuando empezamos un proyecto, ahí les doy todas esas instrucciones como para que ustedes no se aburran mucho y puedan, muchachas, ya avanzar. Entonces, empezando el proyecto, siempre trato de decirle lo de los hilos para que ustedes se empapen en el tema y puedan avanzar bastante. No, esto está hermoso, esto está muy bello. Venga acá, que por acá se ve un poquitico este color salmón. Chicos, el color salmón sí va a ir en el cuerpo de este fondo, en el cuerpo, en el fondo no. Y los hilos alma son los hilos con los que yo voy a trabajar el cuerpo. Tengan un poco de paciencia, muchachas, pero no se imaginan lo espectacular que es el cuerpo. Es una mochila tradicional guayú. Es un diseño que no es nuevo, es muy, muy tradicional, pero nosotros no lo hemos tejido en ninguna de las redes sociales. Y la última vez que saqué el patrón, bueno, que se lo vendía a una compañerita, la duda más grande que tenía era para iniciar que no le daba el diseño. De hecho,
si se dan cuenta, esto es en espiral, entonces él no tiene que cerrar ahí, no tiene que unirse, pero sí cuando uno hace un diseño, pues sí tiene que tener una especie de unión que no se vea tan mal, o sea, una especie de unión que se vea muy natural. Eso lo vamos aprendiendo, no se preocupen que por eso estamos tejiendo paso a paso, vuelta a vuelta, para que cuando lleguemos a la parte, o sí, como en esa vuelta que la chica tuvo el inconveniente, pues yo voy a aclararlo para que ella tenga la facilidad de avanzar con su proyecto y las personas que empiecen conmigo o que están empezando en este momento, pues igual, no tengan ninguna dificultad para terminarlo. Que esa es la idea, que no se les presente ningún problema, muchachos, a la hora de tejer una mochila. Merly, buenas noches, bienvenida. ¿Y cómo se ve ya terminado? Tenemos que terminarla para ver cómo se ve terminada. Mercedes, bienvenida. Flor López, buenas noches, bienvenida. Sí, tenemos que terminarla para saber cómo queda terminada, muchachas. Yo normalmente no me comprometo mucho en el tamaño de las mochilas. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro que el fondo, en mi caso, eh, tiene que ir sobre el cuerpo. Yo tengo el patrón, pero ni siquiera lo he mirado. No sé por qué ando tan descuidada como con el fondo, pero sí tengo que tener claro que va a ser una mochila grande. Ahí, nada más. Si yo no les digo a ustedes es de 240, porque si en el cuerpo es múltiplo y me queda 241, no le pongo problema, adecuamos el fondo a que quede de ese tamaño. Si después cuando yo ya esté terminando el fondo me doy cuenta que es de 250, no pasa nada, yo puedo adecuar el fondo a que me quede de 250 sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Entonces esa es mi ventaja, que yo no tengo que tener como que ya claro cuántos puntos lleva, no, vamos tejiendo y en el momento, muchachas, que ya estemos avanzando, que ya vamos a empezar el patrón del cuerpo, podemos adecuarlo a la cantidad de puntos que van. A mí me gusta mucho enseñarle a las chicas es eso, que no es un tejido tan cuadriculado como creen, o sea, usted puede hacer cambios, usted puede subir aumentos, bajar aumentos, colocar los aumentos en el cuerpo, que si estamos tejiendo la primera vuelta de la mochila, usted perfectamente puede adecuar aumentos y no pasa nada. Blanca, bienvenida. Leslie, profe, si es tan grande, ¿quedará como morral o playera? Playera no, porque para quedar playera tiene que quedar con aumentos. No, es que las mochilas de 240 no están grandes, señora Leslie. ¿Usted no se acuerda de la tricolor? La tricolor no es tan grande. No, playera no. No, muy exagerada una mochila playera. No tan grande. Yo creo pues que cercano a los 240 puntos. Tengo que checar eso, muchachas, para tenerles esa información de cuánto es múltiplo el cuerpo, pero no. Ay, playera jamás. No, muchachas. No queda tan grande. Débora, bienvenida. ¿Y cómo pones los aumentos? Débora, checa el en vivo de ayer, que es más fácil ver cuando uno está iniciando, porque cuando uno inicia es donde aclara lo de los aumentos. Ahí los checas más fácil, porque en este momento preciso los estoy haciendo en un color café oscuro. No, muchachas, no se ven dónde van los aumentos. Isis, las guayús son bellas y no... las mochilas sí son espectaculares, muchachas. Y la verdad ahora que pues uno saca ideas de hacer diferentes, de que no tienen que ser totalmente geométricas o totalmente tradicionales, es muy chévere pues porque uno tiene la facilidad, muchachas, de hacer el diseño que quiera. De hecho, están sacando muchos rostros, están sacando paisajes. No, esto es, la verdad es para uno divertirse sacando mochilas, todos los diseños que quiera. Mili dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Floralba dice, buenas noches, gracias por tomarse el tiempo en explicar. Gracias, sí, Floralba fue la que me dijo. Gracias, no, gracias a ustedes muchachas por agradecerlo y por valorarlo y aprovecharlo.
porque yo sé que muchas personas de pronto no comentan, de pronto no dicen, ay, profe, muy lindo, gracias, pero están tejiendo, pero si no dejan un mal comentario, tampoco dejan un buen comentario porque no les gusta comentar o lo que sea, pero no están haciendo mal. Entonces sí agradece uno mucho que personitas que sí participan lo hagan de buena forma. Si no participan, perfecto, pero tengo muchas compañeritas que están tejiendo calladitas y de pronto un momento a otro me envían la foto, profe, mire lo que hice con su tutorial. Ah, bueno, eso se agradece, eso es valorarlo, que ustedes tejan con los tutoriales, ya para mí eso es que ustedes estén valorando lo que yo les enseño. Y la verdad, muchachas, yo trato de que ustedes aprendan bien, porque es que es la única forma de que representen bien y decir, yo aprendí con la profe Mari Toro en el canal o en la página Creaciones Mari Crochet Colombia. Entonces, yo que me gano con enseñarles mal, que ustedes aprendan mal y después digan que aprendieron conmigo. Ay, no, muchachas. Yo sí prefiero que me representen con cosas hermosas, con cosas que se noten que se hizo con felicidad, que la tejieron con agrado, que sí, sí, no sé, yo soy una persona que, no sé, me gusta ver las cosas bien hechas y me gusta sentirme orgullosa cuando yo también hago las cosas. O sea, no solo que ustedes trabajen bien, ver mis cosas terminadas, bonitas, también, no sé, es algo, ay, muchachas, las que tejen saben muy bien qué se siente cuando ya está terminado. Maribel, bienvenida, Débora, profe. Yo no pregunté que los aumentos, le pregunté fue por el color. Ay, Débora, me preguntas, ve, y entonces, ¿quién me preguntó por los aumentos? Débora, tengo compañeras que lo han cambiado por verde pasto, por azul petróleo, azul Stitch, azul bebé, lo cambiaron por azul rey, lo cambiaron por amarillo, por fucsia, por naranja. O sea, este color lo pueden cambiar por el color que quieran. La mochila va totalmente color hueso con líneas café oscura. Esta parte va como en un triángulo, como en una partecita, como un diamante, este color. Entonces sí lo pueden cambiar por el que quieran, que por eso no lo coloco en el fondo. Prefiero solamente para el cuerpo la mochila y para el fajón, porque si el fajón de esta mochila quiero que sea un poco más colorido, no tan clarito, entonces sí le voy a colocar ese rosa. Y recuerden que las mochilas llevan monedero, entonces en el monedero también podemos utilizar un poco de ese color, de ese colorcito, como es salmón, muchachas, es un tono de salmón. O sea, no se preocupen, pero es salmón. Yo estoy haciendo eso. Gracias, señora Iris. Gracias, señora Lea Giovanna. Gracias, gracias. Lina, bienvenida, señora Elena. ¿Qué me dijo la señora Islena? Ay, se me fue el mensaje, profe, la comida del baby. Señora Islena, a mí se me olvidó que el baby tenía hambre. Chicas, acá sí ya voy a dejar un punto libre. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya todos tienen 10. Entonces, en este punto que me quedó libre, voy a tejer el café. ¿Listo? Y sigo haciendo aumentos, pero algo muy importante. En esta vuelta se las voy a dejar de tarea, pero necesito que los aumentos queden al principio y al final del café. ¿Para qué? Para que no se cierre. El fondo ahí está perfecto. No se ha cerrado, no está tensionado, pero si yo no le aumento un poquito, no le coloco un poquito los aumentos más cerca, un poquito, sí se puede cerrar. O sea, en este momento sí es complicado si no colocamos más aumentos. Señora Yanú, recuerde que este va solamente, es que, no muchachas, tengo el otro celular ocupado, va solamente, tengo que subirlo ahora, no, es que acá en YouTube difícil para la historia, porque yo les estaba mostrando la mochila terminada, es en las historias. Tenemos que tenerlo, solamente va como en unos diamantes que lleva, o sea, muy poquitico lleva. Entonces, yo por eso prefiero distribuirlo. ¿Qué pasa con este color? En el fondo puede ir bonito. Mire, la combinación está muy linda de ese salmón. Tienen que tener en cuenta es si la persona que lo quiere comprar le gusta el color o no. En mi caso, el tejido no tiene género.
Los colores no tienen género, pero ustedes, muchachas, saben que tenemos mucha clientela, personas que les gusta más un color que otro, entonces eso es lo único que tienen que tener cuidado, nada más, porque él dentro del café queda muy brillante. Luz Marina, bienvenida, gracias a Lanis, bienvenida, Leslie, profe, en cuanto acabe el piezo. Ah, perfecto, perfecto. Elia Cruz, buenas noches, bienvenida. Chicas, les voy a dejar la tarea. Sí, el colorcito con el café se ve muy, muy brillante, entonces sí tienen que poner cuidado, es a quién se la van a tejer, pero de resto no, los colores no tienen género, muchachas. Bueno, confirmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cafés. Si yo hago aquí un aumento, entonces me quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Eso estoy confirmando yo acá. Un aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo no quería hacer aumento acá porque siento que he hecho muchos, pero resulta y pasa que para que me quede parejo con los otros, sí tengo que hacer aumento. Acabo de contarlos y eso se da uno cuenta que tejiendo. No hay forma, muchachas, porque este patrón apenas lo estamos recreando. De hecho, acá tenemos una muestra, pero no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Ah, eso era lo otro que les iba a mostrar. Miren cómo va quedando. Vean. Ahí, para que se formen estas puntitas, ¿sí ven? Vean. De hecho, aquí llega unas vueltas donde paso a 2 puntos, no uno, vean. En esta vuelta que sigue, ya tengo que pasar 2 puntos para que se cierre. Miren, ¿sí ven? Ya no uno, sino 2. Eso quería mostrarles a ustedes cómo va a quedar este pétalo. ¿Sí ven? ¿Cómo se forma? ¿Mm? Eso, entonces, como tal, este patrón está inspirado en este, pero no tiene nada que ver este con este. Si yo me pongo a contar, posiblemente no tengan ni los mismos puntos. Entonces, muchachas, bueno, para que me queden esta cantidad de puntos con los aumentos, ya tengo una, 2 vueltas. Esta que voy a tejer, vamos a correr los 2 puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí voy a hacer un aumento acá, no lo quería, pero es la única forma que me quede esta parte igual a la otra. Entonces empiezo un aumento café y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento café y un punto bajo café. Yo sé que son muchos aumentos. ¿Qué es lo que pasa? Ya se está tensionando, no puedo seguir sin hacer buenos aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelvo a tejer un aumento café. Acá, un aumento café. Y voy a tejer, confirmo contando para que ya ustedes con esa secuencia realmente les quede bien. Hola Marisol, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo inicia? Ayer la iniciamos el viernes, ¿fue? El viernes. Checa el en vivo del viernes que ahí está desde cero. Así que no te preocupes. Nay, bienvenida. ¿Cómo estás, Geraldine? Gracias. Bienvenida, Geraldine. Gracias por estar acá. Floralba, buenas noches, profe. ¿Qué cantidad de hilo? Floralba, checa el en vivo del viernes. Ahí está la cantidad de hilo, ahí está todo. Nosotros la empezamos el viernes desde cero. Chicas, yo cuento porque esta secuencia de donde empiezo normalmente no es la ideal para uno guiarse porque siempre tiene variantes ahí. ¿Listo? El aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 y seguimos. 6, 7, el aumento y un punto bajo. Ya les voy a mostrar que de hecho no se ve exactamente igual porque sí es donde uno empieza, donde termina. Sí tiene algo de diferencia. Acá pues como estoy ocupando 2 puntos color hueso con café, entonces acá ya se recoge más. En la otra vuelta pues también se va a recoger muchísimo más. Porque dejo 2 puntos color hueso libres para empezar los cafés.
pero no empiezo sin, aquí sí empiezo con el aumento. Acá sí termino el aumento antes para que no se me formen esquinas. Miren, muchachas, si ve que acá se ve más ancho, acá se ve como cortadito, pero es porque es donde empiezo, donde termino. Así que no pasa nada, chicos. Esto ni se va a notar. Al final, la mochila, no sé, es que es un arte tan maravilloso que todo queda tan perfecto. Entonces, la secuencia que ustedes van a tejer es un aumento café, un punto bajo café, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos cafés, un aumento café, un punto bajo café. Y acá queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos color hueso. Vuelve el aumento café y vamos a tejer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos cafés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, 8 puntos bajos cafés. Bien. No, me asusté porque pensé que eran 7. No, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos cafés, un aumento café, un punto bajo café. Y vuelve a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 color hueso y me quedan los dos libres para empezar esa secuencia. Chicos, si tienen alguna dificultad con esta secuencia, no se preocupen. Yo mañana, antes de terminar la vuelta, dejo un motivo para volverles a aclarar, a confirmar. Recuerden que la idea es que sí podamos aprender. La idea no es tejer o mostrar lo que hago y ya, no. Que usted sí aprenda, que sí realmente se le aclare la idea que yo quiero expresar. Chicos, gracias. Ya nos pasamos de la horita. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Recuerden que esta mochila la vamos a hacer todos los días, de lunes a viernes, sin falla. Vamos a estar acá para avanzar y terminarla. El fondo va a quedar un poco más grande que este. Esto es solo una muestra. Posiblemente el fondo va a quedar un poquitín más grande que este, muchachas. Nada, ahí seguimos avanzando. Nos vemos mañana. Se cuidan mucho. Gracias por la compañía. Gracias a los buenos comentarios.